Bien, buen día a todos. La actividad del día de hoy es relacionamos magnitudes. Bien, espero que presten atención para desarrollar esta actividad importante. Relacionamos magnitudes. Para iniciar, vamos a ver un problemita que ustedes ya conocen. Aquí tenemos a una estudiante. Ella dice: ¡ay! No arreglaron el caño. ¿Sabías que una gotera de caño desperdicia aproximadamente 30 litros de agua al día? Las estudiantes y los estudiantes aprenden cómo cuidar el agua, por lo que tienen mucho cuidado en cerrar bien los caños después de usarlo. ¿Cuántos litros de agua aproximadamente desperdiciará un caño que gotea durante 5 días? Bien, desarrollar, vamos a ver una tabla de proporcionalidad o una tabla de valores. Dice acá: completa la tabla con la cantidad de agua diaria que puede desperdiciar un caño malogrado. Aquí tenemos dos magnitudes. Arriba, en la magnitud del tiempo, es decir, en horas, minutos, días en este caso. Y abajo tenemos cuánta agua se desperdicia. Y esta magnitud se puede medir en litros, mililitros, galones, etc. Bien, en el problema nos dice que en un día, ¿cuántos litros de agua se desperdicia? Bien, nos dicen 30 litros. Nos dicen que en un día 30 litros. En 2 días, ¿cuántos litros se desperdiciará? ¿Aumentará o disminuirá? Aumentará. Si arriba aumenta, abajo también aumentará. Arriba aumentó al doble, 1 a 2. Y abajo también aumentará al doble. El doble de 30, ¿cuánto es? 60. Muy bien. En un día 30 litros y en 2 días 60 litros. El 1, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuál es la proporción que ha aumentado de 1 a 3? Es el triple, es 3 veces, entonces por 3. 1 por 3, 3. 30 por 3, 30 por 3, 90. Entonces en 3 días se gastará 90 litros. Ahora el 1 aumentó, la proporción que aumentó es a 4. Entonces 1 por 4, 4. Entonces se multiplicó por 4. Aquí abajo también se multiplicará por 4. 30 por 4, 120. Arriba, 1 por 5, 5. Y 30 por 5, ¿cuánto será? Será 150. Entonces, hemos visto de que en 5 días, ¿cuántos litros de agua se desperdiciará? 150 litros. Hemos visto acá dos magnitudes, el de tiempo y el de capacidad. Entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad de un objeto que podemos medir. A ver, ¿qué cosa es exactamente una magnitud? Veamos. Magnitud. La magnitud es una propiedad de un objeto que podemos medir. Vamos a ver qué cosa es una magnitud, si vamos entendiendo. Aquí tenemos la ira. La ira, ¿será una magnitud? Decíamos que la magnitud es una propiedad de un objeto que podemos medir. Es decir,
es todo aquello que se puede medir y expresar en números. Mira, la ira se podrá medir en números, se podrá expresar en números. ¿Se puede decir que este niño tiene 8 de ira? Ahora tenemos otro ejemplo. Esta es la amistad de dos niños. ¿Se podrá decir que esta amistad de estos dos niños es 10 o es 20 o es 100? No. No podríamos expresar en números. Otro ejemplo, terror. ¿Podríamos expresar en números este terror? ¿Podríamos decir que acá hay un terror 50 o un terror 100? No, no es posible. Entonces, la ira, la amistad, el terror, el amor, la confianza, etc., ¿son magnitudes o no son magnitudes? No son magnitudes. Muy bien, entonces, magnitud es todo aquello que se puede medir y se puede expresar en números. Ahora vamos a ver la altura de una persona. ¿Será esto una magnitud? ¿Se podrá medir la altura de una persona? Es decir, ¿se podrá expresar en números? ¿Se puede decir que una persona tiene 1 metro de altura o 2 metros de altura? Sí. ¿Cómo medimos la altura de una persona? Vamos a medir, obviamente, con medidas de longitud. Entonces, esta es una magnitud de longitud. Podemos medir cuando son objetos más pequeños con centímetros, como en este caso el tajador, que tiene 3 centímetros, o cuando son más grandes con el metro o con la wincha. Entonces, tenemos una magnitud de longitud. Otra magnitud. La otra magnitud es la magnitud de capacidad. Podemos decir, aquí esta botella tiene una capacidad de 1 litro. Esta taza tiene de medio litro o esto 1/4 de litro. Si son unidades menores podríamos decir incluso que son mililitros. Bien, tenemos magnitudes de longitud, de capacidad y hay otras magnitudes aún. Veamos, aquí tenemos la magnitud de tiempo. Cuando nosotros vamos a correr podemos medir el tiempo. Cuando los vehículos se trasladan de un lugar a otro también. Los atletas corren y también se les mide con la magnitud del tiempo. En este caso, aquí está el cronómetro. ¿Qué otra magnitud ustedes conocen? Cuando nosotros queremos medir un ángulo, utilizamos un instrumento que se llama el transportador. Nos dice que de este punto a este punto, ¿cuántos grados tiene? Entonces, acá hay un ángulo de 75 grados. Podemos decir que este ángulo tiene 75 grados. Podemos expresar en números. Es un ángulo agudo. Otra magnitud, por ejemplo. Acá tenemos la magnitud de masa. Cuando nosotros queremos pesar la papa, el arroz, etc., utilizamos una balanza. Pues la balanza puede ser mecánica o electrónica. Estamos pesando la fresa. Está expresado en números. Dice que hay 265 gramos de fresa, es decir, un poquito más de 1/4 de kilo. Y otras veces hemos estudiado las principales. Ahora veamos qué son magnitudes directamente proporcionales. Que dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma forma. Veamos un ejemplo. Si con 2 galones de pintura podemos pintar 4 paredes, ¿cuántas paredes podemos pintar con 8 galones? Aquí tenemos una tabla de proporciones. Arriba está la magnitud de galones de pintura y abajo la magnitud de longitudes de paredes. Dice que con 2 galones de pintura, acá tenemos las 2 galones de pintura, podemos pintar ¿cuántas paredes? 4 paredes. Ahí está, 4 paredes. 1, 2, 3, 4 paredes. Arriba, si aumentamos los galones de pintura a 4, hace 4 galones de pintura,
¿Cuántas paredes podremos pintar? Entonces acá aumentó al doble, acá también aumentará al doble. Entonces podremos pintar 8 paredes. Arriba aumentamos a 6 galones, 2, 4, 6. Abajo también aumentará la cantidad de paredes pintadas. Arriba era 2 por 3, 6. Abajo será 4 por 3, bien, 12. Entonces con 6 galones podríamos pintar 12 paredes. Vamos a aumentar la cantidad de galones de pintura. 8 galones, acá tenemos 8 galones de pintura. Con 8 galones de pintura podremos pintar ¿cuántas paredes? Decimos 2 por 4, 8. 4 por 4, 16. Entonces con 8 galones podremos pintar 16 paredes. Y así podríamos ir aumentando. Acá 10 galones, 2 por 5, 10, 4 por 5, 20. La era. ¿Cuántas paredes podemos pintar con 8 galones? Con 8 galones podemos pintar 16 paredes. Esa es la magnitud directamente proporcional. Si arriba aumenta, abajo también aumenta. Si arriba disminuye, abajo también disminuye. A eso se llaman magnitudes directamente proporcionales. Pasemos a ver un problema más. Problema 2. Dice, si una mascarilla cuesta 4 soles, ¿cuánto costará 5 mascarillas? Vamos a elaborar nuestra tablita de valores o de proporcionalidad. Arriba, mascarillas y abajo, precio. Una mascarilla. ¿Cuánto cuesta una mascarilla? Sabemos que una mascarilla cuesta 4 soles. Vamos a ir aumentando. 2 mascarillas. 2 mascarillas. Como ha aumentado del 1 al 2, duplicado. Y cuando se duplica es por. Entonces por 2. 1 por 2, 2. Entonces abajo también multiplica. Arriba se multiplica, abajo también se multiplica. ¿Por cuánto? Por 2, abajo también. Diremos 4 por 2, 8. Entonces 2 mascarillas costarán 8 soles. Ahora multiplicamos por 2. Ahora multiplicamos por 3. 1 por 3, 3. Abajo 4 por 3, 2. Es decir, 3 mascarillas costarán 12 soles. Aquí será 4. Es decir, 1 por 4, 4. Abajo 4 por 4, 16. Arriba 1 por 5, 5. Abajo 4 por 5, 20. Entonces dice, pues una mascarilla cuesta 4 soles. ¿Cuánto costará 5 mascarillas? 5 mascarillas costará 20 soles. Eso sería la respuesta. ¿Bien? Ahora pasamos al otro problema. Problema 3. Dice, si 2 kilos de arroz cuestan 6 soles, ¿cuánto costará 5 kilos de arroz? Veamos, también aquí tenemos el cuadro de proporcionalidad, el cuadro de valores. Sabemos que 2 kilos de arroz cuesta 6 soles. Entonces ahí va el 6. 2 kilos de arroz cuesta 6 soles. Pero necesitamos saber cuánto cuesta 1 kilo, 3 kilos, 4 kilos y 5 kilos. Nos damos cuenta que de aquí hacia la derecha va aumentando. Así que si a la derecha aumenta, a la izquierda va a disminuir. La relación entre 1 y 2 es que 1 es la mitad de 2. Por lo tanto, para llenar este casillero, esta casilla, tenemos que dividir 2
entre 2. 2 entre 2 es 1. Ya llenamos este casillero. 2 entre 2 es 1. Entonces, ahora para llegar a esta casilla, tengo que dividir este número 6 entre 2. 6 entre 2 es igual a 3. Ya llenamos esta casilla a la izquierda. A la izquierda disminuye, por lo tanto hemos dividido. ¿Ves que ya tenemos este resultado? Es más sencillo poder obtener los valores que nos faltan. Ahora trabajamos igual que en los anteriores casos. ¿Cuántas veces aumentó el 1 para llegar a 3? El 1 para llegar a 3 aumentó 3 veces, es decir, por 3. Y si 3 aumenta 3 veces, sería 3 por 3. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Muy bien, entonces aquí será 9. Ahora vemos que para llegar al 4, este 1 ha aumentado 4 veces, es decir, por 4. 1 por 4, 4. Entonces aquí abajo este 3 también aumentará 4 veces, es decir, 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto es? Muy bien, es 12. Así ahora 1 llegar a 5, ¿cuántas veces ha aumentado? Ha aumentado 5 veces, por lo tanto será 1 por 5. Abajo 3 para llegar a 5, a este casillero tiene que aumentar 5 veces. Aquí será 3 por 5. 3 por 5 es 15. Ya hemos logrado llenar los cuadros, entonces tenemos la respuesta. La pregunta es, 2 kilos de arroz cuesta 6 soles, ¿cuánto costará 5 kilos? La respuesta es que 5 kilos costará 15 soles. Bien, eso es la actividad del día. Espero que haya sido de utilidad y ustedes repasen y desarrollen las actividades.